Agradecemos a Benjamín por su intervención y damos la bienvenida a Adriana Rivera, CEO de Riveras Franquicias, que nos hablará sobre los factores claves de éxito de las franquicias. Adriana tiene un PhD de la alta dirección por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, MBA internacional por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniería Industrial. Tiene más de 11 años de experiencia en el ámbito académico y además es mentora empresarial, conferencista y ponente en varias universidades e instituciones de Perú, España, Ecuador y Reino Unido. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias por la presentación. Bueno, básicamente lo que les voy a hablar a lo largo de estos 35 minutos es sobre el tema de franquicias y específicamente sobre un tema de los factores claves de éxito que le permiten a las empresas realmente implementar su modelo de franquicia, su expansión y su crecimiento de franquicia. Entonces, dentro de esos factores críticos de éxito, claramente lo que les voy a contar un poquito es cómo todo este tema de la tecnología tiene gran impacto e influencia en que un modelo de negocio como la franquicia realmente pueda ser exitoso y sostenible en el tiempo. Entonces voy a abordar básicamente 4 puntos en la agenda. Un primer punto, pues les voy a comentar a grandes rasgos qué es la franquicia, para luego pasar a un tema de cuáles son los actores que están involucrados en el tema de franquicia, luego cuáles son esos factores claves de éxito, para terminar con un tema de internacionalización de la franquicia y cómo esos factores claves de éxito hay que tenerlos en cuenta en este proceso de expansión y de crecimiento de las empresas a través de este modelo de negocio. Bueno, para iniciar es importante que ustedes sepan que el modelo de negocio de la franquicia o el modelo de este modelo de negocio básicamente es un sistema de comercialización y como sistema de comercialización se puede manejar todo, es decir, se comercializan productos, servicios, tecnologías. De hecho, hoy en día en Colombia la mayor proporción de franquicias se están dando en el sector de servicios. Digamos que luego sigue un gran sector que siempre se ha mantenido y es el tema de la restauración o de la alimentación y luego el sector de la moda y la confección. Pero son grandes macrosectores, ¿no? Esto ha ido evolucionando y este año ha habido un cambio interesante en que muchos modelos de negocios de servicios se están volviendo franquicias, cosa que antes no pasaba. Y en el tema tecnológico también muchas empresas que son apps o que manejan estos canales de venta se están volviendo franquicia. Entonces es un modelo de negocio muy interesante que básicamente donde hay 2 actores. Tenemos el franquiciante, que es el dueño de la empresa, ¿cierto? Es realmente la persona que le da el derecho de explotar la marca a un actor que se llama el franquiciado, el que compra el derecho a explotar esa marca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa concesión de ese derecho de explotar esa marca se hace bajo unos lineamientos específicos y detallados por el franquiciante. Muchas preguntas o muchas dudas de este modelo de negocio parten siempre del miedo por perder el control de la empresa por dar franquicias. Y justamente es la tecnología uno de los factores claves de éxito que vamos a ver, cómo implementándola adecuadamente no tengo por qué perder ese control dentro de mi modelo, dentro de mi franquicia, digamos, de mi empresa, dando franquicias. Entonces, pues esto es una franquicia. Hoy en día en Colombia, lo que más se está estilando, inclusive lo que está muy de moda, son las microfranquicias. Yo creo que ustedes este año han escuchado bastante hablar del tema de microfranquicias,
porque desde el año pasado empezamos a construir con el BID un modelo de microfranquicias para Colombia, un modelo oficial. ¿Por qué microfranquicias o cuál es la diferencia entre franquicia y microfranquicia? Resulta que la franquicia, básicamente cuando la gente piensa en microfranquicia, piensa en valores muy elevados de inversión, como que es muy costoso. Y resulta que no es así hoy en día. Hoy en día las franquicias, o llamémoslas microfranquicias también, que es el mismo modelo, solamente que a nivel comercial, microfranquicia suena un poco menos costoso que franquicia, pues es que la microfranquicia está efectivamente muy de moda porque el monto de la inversión para Colombia, según se estipuló con el BID, no supera aproximadamente, no supera los 70-75 millones de pesos, ¿cierto? Lo que le costaría a un franquiciado invertir en una microfranquicia. ¿Y qué incluye esos 75 millones? Esos 75 millones incluye pues lo que es la inversión de montar pues o el establecimiento comercial o el módulo, la isla, en fin, el formato que sea, más lo que es el canon de entrada. ¿Y qué es el canon de entrada? El canon de entrada es un dinero inicial que el franquiciado le paga al franquiciante, o sea, al dueño de la marca, por ese derecho de poder utilizar la marca, de poder explotar el negocio bajo la marca del franquiciante. Entonces, esa colaboración estrecha, digamos, que hay entre franquiciante y franquiciado, es lo que realmente es la franquicia, es esa colaboración. Pero esa colaboración es importante que ustedes tengan claro que tiene una ventaja bastante interesante, a diferencia de otros modelos de negocio, como de pronto la licencia o el joint venture o la agencia, o bueno. Y es que en la franquicia son dos empresas que se colaboran y son completamente independientes. ¿Qué quiere decir que son independientes? Quiere decir que financiera y jurídicamente son completamente independientes. Es decir, si por algún motivo, digamos a nivel penal, jurídico penal, el franquiciado tiene algún problema, ¿cierto? El franquiciante no responde y al contrario pasa lo mismo, o sea, es igual. O sea, yo como franquiciante no respondo por lo que financiera o legalmente hagan mis franquiciados. Entonces, esa gran, diferencia, esa es una ventaja enorme, ¿no? Porque es un modelo que sí, yo tengo mi red de expansión, mi red de franquiciados, pero somos dos empresas completamente jurídica y financieramente pues separadas, solamente nos liga un contrato, que realmente no es un contrato, hay que hacer varios contratos para estar completamente protegidos con la franquicia, ¿no? Con este modelo de negocio. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Y les quiero andar un poco acá antes de avanzar con los factores críticos. Y es que en Colombia, es cierto, no tenemos legislación de franquicia. No tenemos legislación significa que no hay ley para las franquicias todavía. No tenemos un registro de franquiciadores en Colombia, todavía no hay una diferencia en Cámara y Comercio cuando un franquiciado va a montar una franquicia que diga, es que voy a registrarme y dice franquicia, no hay un registro. Entonces, es por eso que las empresas, los franquiciantes, se deben blindar con estos contratos legales muy bien estructurados que realmente pues, los protejan. Eso es entonces una franquicia. Ahora, de esos actores de la franquicia, en esos actores franquiciante y franquiciado, este gráfico básicamente lo que les quiero mostrar es que los stakeholders o los grupos de interés o las personas que se relacionan pues, en el tema de una franquicia son los mismos que en cualquier empresa. La única diferencia está en que, si ustedes pueden ver ahí, hay clientes, hay proveedores, hay empleados. La diferencia está en que entran los franquiciados, ¿cierto? Como un stakeholder realmente muy importante en la franquicia. ¿Qué es lo que pasa aquí en la franquicia? En la franquicia hay una característica fundamental y la vamos a ver, y es el tema, se los voy a contar, y es el tema del control, ¿cierto? En la mayoría de franquicias, yo como franquiciante proveo insumos o proveo un producto terminado, depende, o proveo algo de la cadena de valor
y en muy pocos casos no proveo nada. Pero sea cual sea la situación, sí debo controlar esa proveeduría, ¿cierto? Lo que yo le proveo al franquiciado como empresario, como franquiciante, lo que los proveedores autorizados le están entregando al franquiciado, ¿cierto? También lo tengo que controlar. Y aquí también vuelve a entrar todo el tema de la tecnología. Yo, ¿cómo voy a controlar esa proveeduría que realmente es lo que garantiza la calidad del producto o del servicio que se está prestando en la empresa? Entonces, para yo asegurar esa calidad, ¿cierto? Tengo que tener ese control, y ese control es uno de los grandes factores claves de éxito de las empresas que, bueno, más adelante lo voy a relacionar y ustedes lo van a poder ver como un factor importante de éxito, un factor crítico de éxito. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Es importante una cosa, los franquiciados son empresas independientes, eso ya lo tenemos claro, y los empleados de los franquiciados, ¿cierto? Los empleados de los franquiciados no son mis empleados. Entonces, ¿qué significa eso? Que es cierto que no son mis empleados, pero yo con el control y con la supervisión del modelo, ¿cierto?, de la franquicia, debo asegurarme que esos colaboradores, ¿cierto?, realmente estén ejecutando y así realizando, digamos, los procesos o procedimientos, cumpliendo con todos los lineamientos que yo como franquiciante le dije a mis franquiciados que lo tenían que ejecutar, ¿cierto? Entonces, bueno, así como este es como el diagrama general de los stakeholders de una franquicia, es como para que se den cuenta del tema de los actores. Ahora bien, en el tema de los factores claves de éxito, ya para entrar más en materia, les voy a poner acá un vídeo, vamos a ver un vídeo sobre lo que es la última tendencia en alta gerencia o en el management, y es lo que tiene que ver con el engagement. Así como en su momento las modas han sido la calidad total o la innovación, el I+D+I, hoy en día lo que realmente está moviendo mucho el tema de negocios a nivel de alta gerencia como una tendencia, y que realmente es cierto porque realmente, por lo menos en el modelo de negocio de franquicia, aplica completamente, es el tema del engagement. ¿Y qué es el engagement? El engagement significa básicamente ese vínculo emocional, ¿cierto?, que hay entre el franquiciante y su red de franquiciados, ¿sí? Ese es el engagement. Hay engagement de todo tipo, es decir, pero ese feeling, esa química, esa relación que yo tengo entre franquiciante y franquiciado es lo que realmente vamos a ver además en el vídeo, que ustedes van a poder identificar, y que ese engagement lo que hace es procurar realmente el éxito o no de la franquicia.
Entonces, antes de pasar a esta, pero sin que se inicie. Bueno, acá. Para ustedes, ¿quién es, llevándolo al tema de franquicia en este vídeo, quién es el franquiciante? El director de orquesta puede ser. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser el franquiciante? ¿El cuál? El primer instrumento, el cello. ¿Quién más puede ser el franquiciante? El autor de la obra. La niña, la primera niña que… Para ustedes, ¿quién es la niña? Pero sería una franquicia, un franquiciante, un franquiciado, un cliente final. ¿Quién es? Un cliente final. ¿Quién más? La primera que confió y puso el dinero, ¿cierto? Miren, básicamente aquí, si ustedes se dan cuenta, sea quien sea el franquiciante, ¿cierto? El primer instrumento, el cello, o sencillamente que sea el director de orquesta, él no se hubiera motivado, el primer artista, el primer músico, no se hubiera motivado a tocar si la niña no le entrega no le hace su donación, ¿cierto? Y si ella no hace la donación, posiblemente, y él no empieza a tocar, el resto de artistas pues no se acercan, ¿cierto? Y si los demás no se acercan, si no se va formando la orquesta, por decirlo así, la orquestación, ¿qué ocurre? Pues que tampoco llegan clientes, tampoco llegan, ¿cómo se llama? Espectadores, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Básicamente este video es para mostrarles cómo esa relación entre todos los involucrados es fundamental, ¿sí? Desde la niña, el primer artista, los siguientes artistas que conformaron la sinfónica, la orquesta. Inclusive aparece el Banco Sabadell, que es el que hizo el vídeo y montó todo, porque realmente, bueno, en España el Banco Sabadell tiene una línea especializada en franquicias. Aquí en Colombia todavía no tenemos pues un banco que patrocine fuertemente el tema de franquicias, pero bueno, ya se están generando algunos inicios en eso. Entonces, este video es para que ustedes puedan entender el engagement, y el engagement es eso, ese vínculo que hay y esa dependencia finalmente que hay entre unos y otros. ¿Qué es lo que pasa con el modelo de negocio de franquicias? Hay una particularidad muy especial, y es que si a mí no me va bien, como franquiciante, al franquiciado no le va bien. Y si al franquiciado no le va bien, a mí no me va bien, ¿sí? Es una dependencia y una necesidad, además de que yo necesito que al otro le vaya bien. No es como en otros modelos de negocio, que si al otro no le va bien, o al partner o lo que sea no le va bien, pues no pasa nada tampoco, ¿cierto? Aquí sí. Es decir, el modelo de negocio de franquicia es fundamental que a mi franquiciado le vaya bien. ¿Por qué? Pues porque hay unos factores claves de éxito en este tema del engagement. ¿Y cuáles son? Tenemos unos factores, primero, digamos acá están en la izquierda, les los voy a ir contando, y es que para que mi negocio sea franquiciable, ¿cierto? Para que mi negocio sea exitoso como franquicia, en primer lugar, yo debo considerar que mi modelo tiene que estar estandarizado, ¿sí? La estandarización es un proceso fundamental en un tema de franquicia, es un factor clave de éxito. ¿Y qué significa estandarización? Básicamente lo que significa es que yo tengo que transmitir al franquiciado todos los procesos completamente documentados en lo que se llaman unos manuales de operación, unos documentos, ¿cierto? Entonces, en esa estandarización significa que yo tengo que tener mi negocio probado. ¿Yo cómo voy a estandarizar si no he probado mi negocio? Cuando yo digo que tengo que tener probado y comprobado mi negocio, significa que yo tengo que ser consciente que mi negocio ha funcionado, que mi negocio funciona, que mi empresa funciona y que realmente mi empresa tiene una curva de aprendizaje significativa que hace que un franquiciado diga, ok, yo te estoy pagando porque tú me estás dando a mí
un aprendizaje que tú has pasado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y que realmente es el motivo por el cual yo no voy a montar un emprendimiento nuevo. Yo me voy a meter en una franquicia porque me voy a ahorrar todas esas pruebas y errores que usted ha cometido y por eso es que yo a usted le voy a comprar una franquicia. Entonces, ¿eso qué significa? Estandarizar mi empresa y comprobar claramente que mi empresa sí funciona y que realmente sí está, es exitosa, ¿no? Ahora, otro factor crítico de éxito o clave de éxito es el tema de una marca fuerte. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay varias preguntas que siempre surgen acá y es, bueno, primero, ¿cuánto tiempo tiene que tener mi empresa para poderla franquiciar? Esa es una pregunta que siempre surge. Y resulta que, a ver, siempre digo, hay dos respuestas, la teórica y la de la vida real. La teórica es que en promedio una empresa menos de 3 años, 2 años y medio, 3 años, no debería franquiciar o volverse franquicia porque no tiene una curva de aprendizaje completa para poder franquiciar todavía. Pero en la vida real pasa, y lo vemos seguido, pues, aunque no es lo más usual, pero pasa, que empresas nuevas que llevan 6, 7 meses no son realmente una moda, son tendencia, ¿cierto? Están en una tendencia y deciden franquiciar y deciden llamar y decir, venga, ¿nos podríamos volver franquicia? La cuestión es que mientras se vuelven franquicia, que pasan otros meses, porque esto no es un proceso de una semana o un mes que hay que hacer, es un trabajo bastante completo en el que el empresario se tiene que meter, sí se puede volver franquicia y puede ser exitosa y sostenible, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la marca fuerte, ¿qué es lo que ocurre? A veces hay empresas que dicen, no, pero es que a mí me conocen los clientes que tengo o me lo conocen puntualmente, localmente, pero a mí no me conocen ni nacionalmente ni nada. Y la respuesta que yo siempre les digo es, no importa, usted puede estar solamente reconocido, ¿cierto? Ser reconocido y ser atractivo a sus clientes para un público específico o para una población específica. Pero eso no significa que no pueda ser franquicia, para eso es la franquicia, para que uno pueda posicionar la marca y cuando yo posiciono mi marca, el valor de mi marca aumenta, ¿cierto? Es una estrategia, la franquicia es completamente una estrategia. Otro factor crítico de éxito es el tema del control y dice ahí, fácil de controlar. Aquí entra el tema que les estaba contando hace un ratito y es el tema de, bueno, ¿yo cómo controlo? Digamos que la franquicia tiene 3 claros componentes que la diferencian de otros modelos de negocio y es la formación, la supervisión y el control. ¿Qué significa eso? Significa que yo como empresario, como franquiciante, debo formar a los franquiciados, debo controlarlos y supervisarlos, pero el control no es como, él es un empresario independiente, entonces el control tiene que ser obviamente, tiene que ser medible, tiene que ser previamente, pues se le tiene que decir cómo se va a controlar. Y aquí entra un tema importante de la tecnología y del software. ¿Qué es lo que ocurre? Es difícil que yo pueda controlar mi red de franquicias si no tengo un sistema de información que me esté dando a mí como empresario, como dueño de mi negocio, la información de cada una de mis franquicias. Yo le puedo pedir informes al franquiciado, yo puedo estar pendiente, pero siempre lo ideal es que yo tenga un sistema de información que me permita ver ventas, ingresos, todo lo de cada uno de mis puntos franquiciados, ¿cierto? Entonces, este mecanismo claro de control, yo lo tengo que tener. Hay empresarios que dicen, no, yo no lo quiero tener, yo lo controlo de otra manera, yo lo controlo supervisando continuamente. Yo a veces digo, vale, está bien, pero a veces sale más costoso ir al lugar, enviar mystery shopper, es decir, personas incógnitas que estén supervisando, estar haciendo reuniones, estar recibiendo informes. A veces es más desgastante que tener un sistema de control. Entonces, este sistema de control es fundamental. Ahora, esto hablando a nivel nacional, para empresas que, digamos, colombianas, que van creciendo nacionalmente.
Ya cuando uno tiene un crecimiento internacional, el software es una cuestión fundamental. No puedo pensar en crecer si no tengo control de mis procesos a través de un sistema de información. Bueno, otro factor clave de éxito es la expansión dirigida. ¿Qué significa la expansión dirigida? Significa que yo debo tener, además de darle soporte, capacitación, formación a mi red de franquiciados, tengo que saber para dónde voy. ¿Qué significa eso? Tengo que saber, primero, quiénes van a ser mi red de franquiciados, qué perfil tienen que tener, ¿cierto? ¿Cuál es el perfil que yo espero tener en ese familiar que se convierte el franquiciado, ¿cierto? Para poder, pues que pertenezca a mi red de franquicias. Y en este mismo sentido yo tengo que dar, aquí hay una cosa también muy importante, y es que además de saber a dónde me voy a expandir y tener esa ruta comercial, tengo que también tener claro el tema de la territorialidad. Y el tema de la territorialidad no es otra cosa que cada establecimiento comercial o cada zona que yo entrego, ¿cierto?, para esa franquicia, debe tener una territorialidad, debe tener un territorio demarcado exclusivo para que lo explote ese franquiciado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo vender 5 puntos en Bogotá, puedo 5 franquicias o puedo vender 10, pero cada una de esas franquicias tiene que tener un territorio. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que no puede llegar otro franquiciado a montar una franquicia al frente mío en ese territorio. Si así no está montado y así no se hace la expansión, sencillamente no es sostenible y lo que pasa es que empiezan a haber un montón de demandas entre franquiciantes y entre franquiciados porque se empiezan a canibalizar y esas franquicias, esas demandas las asume pues el franquiciante que está vendiendo las franquicias. Entonces, esta parte de expansión dirigida también es muy importante. Y otro factor clave de éxito, y esto es el core de la franquicia, es el know-how. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen de know-how, están escuchando de franquicias. ¿Y qué es el know-how? El know-how es el saber hacer, el yo que sé hacer, ¿cierto? Yo que sé hacer, que realmente por ese saber hacer es por lo que me está pagando el franquiciado a mí, ¿cierto? Por mi experiencia, por todo, pero también por ese saber hacer. Y aquí hay una cosa, hay un aspecto fundamental que les quiero comentar y es una característica del know-how. Ustedes como franquiciantes, como empresarios, cuando entregan franquicias, siempre tienen que quedarse con un secreto, su secreto, ¿cierto? ¿El secreto en dónde está? El secreto depende de la empresa. Si es una empresa, puede estar en la tecnología, ¿cierto? En la plataforma tecnológica que controla todo, puede estar en formulaciones propias, puede estar es decir, ese secreto yo le transmito todo al franquiciado, pero siempre me voy a guardar algo. ¿Por qué? Porque aunque tengo unos contratos con unas cláusulas de no competencia por 20 años y consanguinidad en 3er grado y todo el tema, puede pasar que puedo crear un potencial competidor. No es lo usual, pero puede pasar. Entonces, para yo evitar eso, lo que hago es tener un know-how significativo y siempre me voy a quedar con algo secreto. Puede ser una exclusividad, ¿cierto? Que yo tengo la exclusividad de algo que es mío y el franquiciado nunca la va a poder tener. Entonces, eso es muy importante como para entender el tema de la franquicia y cómo la franquicia realmente se convierte en un modelo exitoso y sostenible, porque pasa mucho que uno no puede decir voy a vender 10 franquicias y ya con eso estoy feliz y no me importa si superviven o no. No, la idea es que realmente yo consiga tener franquicias y sean sostenibles a lo largo del tiempo y no conformarme que aunque voy a tener 5 o 10, sino que realmente mi cadena va a ser suficientemente importante como para poder posicionar mi marca en mercados donde de pronto me es difícil llegar, ¿cierto? Por lo que sea. Ahora bien, en cuanto a la internacionalización de las empresas, de las franquicias,
Es lo que yo les decía ahora, básicamente uno dice, bueno, pero ¿por qué voy a internacionalizar mi marca? ¿Por qué la tengo que internacionalizar? Son muchos los factores que uno lo llevan como empresario a eso, ¿no? Una puede ser porque voy a ampliar mercado, otra porque quiero incrementar la rentabilidad, otra porque quiero diversificar el riesgo entre diferentes países, otra porque sencillamente quiero seguir ganando notoriedad. Pero entonces yo digo, listo, ¿y cómo hago para nada más para poder escoger a qué mercado me voy a ir? Porque pues tendría que saber de todos los países para yo saber cuál es el mercado idóneo al que me voy a expandir. Entonces, responder todas estas preguntas, por ejemplo, ¿qué parte del mercado es la que puedo poseer, por ejemplo, en Panamá o en Miami o en Emiratos Árabes o en Corea, ¿cierto? O quién es mi competencia en ese país, o cuál es el ingreso medio de la población en ese país, ¿cierto? Son muchas preguntas las que, digamos, debería saber yo para poder comercializar mi empresa internacionalmente. Para eso, lo mejor que yo puedo hacer, y como les dije y les recalco siempre, además de tener un sistema de información centralizado, ¿cierto?, es poderme apoyar en un partner internacional, o sea, local de ese lugar, ¿sí? Si yo me voy a Hong Kong o me voy a, no sé, pongámoslo más cerca, me voy a Madrid, pues si me voy a Madrid o a España, me voy a conseguir un español que me ayude a operar allá, ¿cierto?, la franquicia, o me ayude. ¿Y qué significa? Ahí que hay una cosa importante que de pronto no les he dicho, y es que cuando yo empiezo a vender franquicias, puedo venderlas de diferentes formas. Yo puedo vender, por ejemplo, franquicias individuales, que son como puntos o territorios puntuales, o puedo vender, por ejemplo, las máster. ¿Que la máster qué es? La máster no es otra cosa que vender un territorio más grande. Vender, por ejemplo, voy a vender Medellín o Antioquia, voy a vender Valle del Cauca, ¿cierto? Eso es un máster departamental o regional. Cuando yo salgo del país, yo digo, voy a vender la franquicia Perú, vendo el país completo, ¿cierto? Vendo Argentina, eso es lo que se llama la máster país, ¿sí? Y en este sentido, el tema de la internacionalización, para yo poder dar ese paso, es importante dos cosas. Primero, que yo haya hecho mi venta de franquicias nacionalmente, para saber cómo se hace, ¿cierto? Y tener esa experiencia y ese contacto con los franquiciados. Y luego sí, irme internacionalmente con un partner, con un franquiciado de allá. No cometer el error de irme con una persona de pronto que no conoce ese mercado, solamente porque, digamos, ahora vive allá, pero toda la vida ha vivido acá. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta es como la parte de la internacionalización. En nuestro caso, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? O por lo menos en lo que trabajamos, ¿cómo es? Es básicamente conectando esos emprendedores con esos empresarios y diciendo, bueno, un franquiciante, quiere una máster no sé, en Singapur, pues se le busca la máster en Singapur. ¿Qué se le busca? Pues el inversionista o el franquiciado en Singapur, ¿cierto? ¿Qué es lo importante acá? Siempre yo tener controlados todos mis procesos, siempre. Si no, yo no puedo crecer, ¿sí? Yo no me puedo pretender ir a otro país si no tengo controlados los procesos. Al contrario, cuando empresarios extranjeros aterrizan en Colombia, de las primeras cosas que siempre hablan es de, bueno, puede ser que yo tenga mi sistema de información en mi país de origen, pero ahora ese mismo sistema de información me sirve para el país de destino a donde me voy a ir, en este caso para Colombia, o me sirve para tal. Entonces es importante que ustedes en todo este tema de tecnología, todo este tema de información, tengan claro siempre este tema de control, pues, como un factor clave de éxito para que ustedes puedan realmente poder crecer y pues ser sostenibles con este modelo de negocio. Este es un modelo de negocio que los empresarios a veces le tienen mucho miedo. Y le tienen miedo por perder el control, como lo dije al principio, le tienen miedo porque a veces creen que el franquiciado es como un socio, y no, son empresas completamente independientes. No se pierde el control, no se puede, si uno lo sabe hacer bien, no se pierde el control, ¿sí?
Entonces, es como siempre digo a las personas, a los empresarios, y es, si te vas a meter en franquicia, hazlo bien desde el principio. No lo hagas a pedazos intentando a ver qué pasa vendiendo una sin estructurarte. Hazlo bien y seguramente va a ser un negocio que va a crecer exponencialmente. Bueno, antes de terminar, quería dar un espacio para preguntas. Me imagino que hay bastantes. Entonces, los escucho. ¿Tienen preguntas? Les paso ahí. Todas las preguntas que tengan. Buenos días. Buenos días. Hace poco, por las noticias y especialmente en algunos programas de televisión, vimos cómo hay franquicias que le han quedado mal a los franquiciantes. A los franquiciados. Sí, a los franquiciados. Sabemos que no hay una legislación, pero ¿de qué manera podemos controlar o pueden controlar este tema? Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Así como en la franquicia, como cualquier modelo de negocio, pueden haber estafas, robos, es decir, ¿qué es lo importante acá? De cara al empresario, yo tengo que estar seguro, o sea, de cara a ustedes, yo tengo que estar seguro de que mi negocio es un gana-gana y le va a dar al franquiciado. Yo tengo como franquiciado, cuando voy a comprar una franquicia, la gente todavía es muy ingenua en este tema. Y, por ejemplo, le dicen, ay, sí, su franquicia le va a retornar en toda la inversión, lo que se llama el retorno de la inversión, el ROE, le va a retornar en 6 meses. Y el comprador dice, sí, sí, pero no pide un modelo financiero para mandarlo revisar, ¿sí? O recibe el contrato de franquicia o los contratos y no los manda a revisar. Los firma sin leer la letra menuda, eso pasa muchísimo. ¿Cuál es la recomendación? Primero, de cara a los que compran franquicias, la recomendación es, tienen que asesorarse. Si no son financieros que sepan leer un modelo de franquicia financiero, tienen que mandarlo a revisar. Y si son los contratos, hay que mandarlos a revisar por un abogado antes de firmarlos. Ahora, siempre es muy importante que el franquiciado, el que compra la franquicia, vaya y vea que lo que le están diciendo es cierto, pues como en todo negocio. Si uno le dice, no, es que yo tengo ya 6 franquicias, pero nunca me voy a hablar en los 6 puntos con las 6 franquicias, ¿cómo corroboré que es verdad? Ir a hablar con los puntos que ya están abiertos, así no sean franquicias y yo sea el primer franquiciado, y mirar que esté operando bien. Hay una cosa muy importante que no hice mucho énfasis para dar este espacio, y es el tema de los manuales de operación. Si yo como comprador, como franquiciado, no recibo unos documentos de estandarización del negocio, entonces negocié en esa franquicia, porque no tiene todavía, o sea, hay que revisar por qué no me los están entregando. Es que yo los tengo que hacer, yo como franquiciado no tengo la responsabilidad de hacerlos. Entonces, tengo que recibir un modelo financiero, tengo que recibir unos contratos que yo tengo que mandar a revisar, tengo que recibir unos manuales de operación, ¿cierto? Y todo un proceso de seguimiento, o sea, de cronograma, que yo sé en qué momento voy a recibir cada cosa, ¿sí? Esto es un tema de que la franquicia en Colombia lleva, pónganle ustedes, 3 añitos moviéndose. Y sí, tenemos franquicias internacionales aquí en Colombia desde hace años, pero resulta que esas franquicias pues son internacionales y los que las compran pues son grupos empresariales, en fin. Y hasta hace 2 o 3 años se empezó a ver mucho el tema de la franquicia y ahora está en boga. ¿Y por qué está en boga? Pues porque para el empresario
Es mucho más fácil crecer con franquicias que con recursos, porque son recursos, o sea, el franquiciado es el que hace la inversión de todo. Entonces es un apalancamiento financiero directo que yo como empresario tengo, y por eso es que es un modelo de negocio tan atractivo para los empresarios. Es un modelo de negocio muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte en España, muy fuerte en Francia, muy fuerte en Italia, pero que todavía en Colombia hasta ahora está empezando, y por eso es fundamental enterarse bien de tanto si soy empresario, cómo debo dar la franquicia, como si soy comprador, de qué debo saber para comprar una franquicia. Muchas gracias, Adriana, por tu intervención. Si surgen más dudas, pueden hablar con Adriana en el break y así solucionamos. Muchas gracias. Muchas gracias.